Canal 9, Bio Bio Televisión, junto a Universidad Católica de la Santísima Concepción y Arzobispado de Concepción. Presentan Diálogo. Aquí estamos nuevamente con los alumnos de Audiovisual y Multimedia de nuestra universidad, el Arzobispado, el Canal 9, Bio Bio Televisión, que tiene la gentileza de transmitir este programa Diálogo. Hoy día tenemos a dos invitados bien especiales. Son exalumnos de la Universidad Católica de la Santísima Concepción y han hecho carrera universitaria, han hecho sus estudios también fuera de Chile y hoy son decanos, uno ya asumió y el otro a punto de asumir, en dos importantes facultades de la Universidad Católica de la Santísima Concepción. Alfredo García, él es periodista y nuevo decano de la Facultad de Comunicaciones, Historia y Ciencias Sociales. Harto largo el nombre, significa más trabajo. Y por otro lado tenemos al profesor Cristian Mellado, ingeniero comercial, que acaba de asumir en la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas. Entonces, la pregunta que yo quisiera hacerle, bueno, ¿cómo ha sido su historia? ¿Por qué estudió periodismo, economía? ¿Qué pasó con sus estudios? ¿En qué están? ¿En qué están ustedes? Monseñor, hola, buenas noches. Bueno, primero que todo, gracias por la invitación y, bueno, efectivamente, yo soy exalumno de esta universidad. Ingresé por allá por el año 1994, en el siglo pasado ya, y la verdad sea, la universidad tenía 3 años. Prácticamente ya estaba en sus albores. Mira, si no consideramos sí, claro, la herencia de la pontificia. Pero era una universidad muy pequeña donde la gracia de todo esto es que uno ha podido ver la evolución, el crecimiento de la universidad. En ese tiempo, ¿cuántos éramos estudiantes? 2.000, 3.000, hoy son más de 14.000. Desde el punto de vista de la infraestructura también ha crecido mucho. La formación que recibimos en ese momento fue bastante, siempre se habló del carácter humano, digamos, de nuestros profesores. Y yo creo que eso fueron elementos que de una u otra manera, en lo personal, me fueron marcando en mi vocación profesional de periodista en primer término. Y lo bueno es que se fueron generando ciertas instancias donde uno podía después ir entregando lo que iba conociendo, digamos. Tuve posibilidades de hacer ayudantías, después egresé, fui a estudiar afuera y también se abrieron las posibilidades de venir a trabajar aquí dentro de la universidad. Voy a hablar un poco de la experiencia fuera de Chile, porque creo que es importante motivar a los alumnos a que se proyecten la posibilidad de ir a estudiar afuera. Y usted, decano, a usted le digo futuro decano y a usted decano ya sí, a esta altura. Bien, buenas noches. Primero que todo, muchas gracias por la invitación. Bueno, yo ingreso a la universidad en el año 95, a la carrera de Ingeniería Civil de Industria, que ya mutó a Ingeniería Civil Industrial. Y luego de un año en esa carrera hago un cambio interno porque no me gustó, apostaba yo por el tema de la computación, pero me di cuenta que no era mi vocación. Y dado mi origen familiar, ellos son comerciantes, mis papás, entonces me cambié a ingeniería comercial un poco más relacionado a esta vida familiar que uno crece, y ingreso en el año 96 a la carrera de ingeniería comercial. O sea, como una idea de ayudarlos a ellos. Correcto, sí. Y estaba más cercano, era más familiar para mí, ¿cierto? El lenguaje, no sé, hablar de facturas, de boletas, de los clientes, ¿no es cierto? Que es lo que uno... Las deudas. Las deudas, ¿cierto? Claro, sí. Entonces ahí... Los que no pagan, todas esas cosas. Me cambio a la carrera y en los 2 últimos años de la carrera yo comienzo a hacer ayudantía en el área de finanzas, que es el área donde yo después me especializo. Y egreso en el año 2000 y me voy a trabajar en la empresa privada, a Santa Isabel en particular, un año, y luego recibo, dado cierto la relación de ayudantía, que no la dejé, seguí trabajando paralelamente en forma part-time
colaborando en un curso, estando afuera. El decano de la época, ¿cierto? Y un profesor con el cual yo aprendí mucho de finanzas, Roberto Ortiz, me invitan a trabajar a la universidad ya a tiempo completo, ¿no es cierto? Y ahí decido poder desarrollar, ¿cierto?, mi carrera profesional en el mundo académico. Ya. Y bueno, ustedes dos fueron a estudiar al extranjero. ¿Por qué no cuentan qué estudió y qué diferencia habría entre una universidad seguramente de muchos años y esta universidad que está en el fondo recién partiendo? 25 años, una universidad muy joven, donde se ha hecho mucho, pero es mucho más lo que se está por hacer. ¿Cuál es la experiencia de esos años afuera? Bueno, en mi caso estudié en Salamanca, en la Universidad Pontificia de Salamanca, que siglos tiene. ¿Ya? ¿Qué estudió específicamente? Estudié un doctorado en Ciencias de la Comunicación. Estuve un año afuera y previo a eso, obviamente una vez egresado de esta universidad, me puse a trabajar también para juntar un poco de dinero y poder estudiar. En ese tiempo yo diría que no existían las posibilidades más ciertas, digamos, de acceder a becas o a beneficios para poder ir a estudiar afuera. Pero yo creo que más allá de eso, que es un tema importante, también es el tema de la decisión, la voluntad, el interés de querer ir a estudiar, a perfeccionarse en ese sentido. Y gratamente, porque efectivamente uno va con ciertos temores a lo mejor de cómo va a ser el nivel en el cual se va a encontrar. Y efectivamente la formación que recibí acá en la universidad no representaba un abismo, digamos, con lo que de una u otra manera uno va a estudiar, ¿ya? Y eso como que también a uno le deja una cuota de satisfacción, en el sentido, a ver, no estamos tan años luz, digamos, en cuanto a la formación. Sí, efectivamente, había un desarrollo mucho más profundo en materias de investigación, en temas de publicaciones, pero considero que en cuanto a la formación profesional, estábamos relativamente en un muy buen nivel en ese sentido. ¿Y en qué versó la tesis que usted hizo? A ver, yo cuando egresé siempre trabajé en medios regionales. Trabajé en Diario El Sur, trabajé precisamente en el canal regional, en la radio Bio Bio, y siempre me interesó el tema de la regionalización en los medios de comunicación. Y mi tesis doctoral versó en la televisión de proximidad. De qué manera la televisión de proximidad, con todo el impacto que ello conlleva, permite acercar la realidad a distintos públicos. Y básicamente eso fue esa temática. Es interesante eso porque yo veo que las personas lo primero que leen es lo que me pasa a mí. Lo primero que leo y lo primero que veo es aquello que pasa en la región donde uno vive. Es decir, hay una proximidad casi afectiva con las noticias que acontecen en el día a día. Y usted como futuro decano va a promover las experiencias internacionales. Yo creo que eso es vital. Hoy en día estamos en un mundo altamente globalizado, no podemos vivir ni en una isla. Y no solamente por un tema de experiencias profesionales, sino que también por un tema de experiencia de vida. Yo creo que a mí, bueno, yo también desempeñé cargos acá en la universidad como jefe de carrera y siempre promoví el intercambio de estudiantes. Y recuerdo que en ese momento estaba la beca Santander, que financiaba bastante a los estudiantes. Y existía como un desconocimiento generalizado en la universidad sobre esta beca. Y muchos estudiantes de periodismo se vieron beneficiados y fueron a estudiar afuera y con una experiencia profesional y humana imborrable, digamos. ¿Y usted qué estudió? ¿Dónde estudió? ¿Qué significó esa experiencia? Sí, bueno, yo me voy a estudiar el año 2011 a Estados Unidos, a un doctorado en negocio, un PhD en Business Administration, en la concentración en finanzas. Gracias al apoyo de la universidad, ¿no es cierto?, tenía las becas para el perfeccionamiento académico. Y voy a estudiar a Texas, específicamente al estado de Texas, a la Universidad de Texas de Panamérica, que es al sur de Texas, muy cercano a México. Es una universidad estatal. Es una universidad estatal que pertenece al UT System, que es la que alberga la Universidad de Texas de Austin, que es la más conocida, digamos, una de las más importantes igual a nivel mundial y
en Estados Unidos y en particular en el área de negocios. Decido, ¿cierto?, ir allá con el desafío, cuando yo decido desarrollarme académicamente, tenía dos desafíos. Uno, el perfeccionamiento de tener el grado doctor para poder desarrollar mi carrera académica. Y segundo, que fuera en un programa en inglés. Hoy día, ¿cierto?, el mundo de los negocios no se puede pensar sin saber inglés. Por lo tanto, para mí era un desafío, ¿no? Aprender. ¿Usted hablaba inglés? No hablaba inglés. Entonces, es un proyecto que parte del 2009. ¿Y qué pasó ahí? Mira, estudiando full time inglés. En 2009 voy a Estados Unidos a estudiar 2 meses inglés, a Arizona State University. Regreso y continúo estudiando sistemáticamente inglés para poder alcanzar los puntajes de las pruebas el TOEFL, sí, y poder ingresar y después dar el GMAT, que se da, es como yo le llamo una PSU de nivel de posgrado en Estados Unidos. Y entonces, con esos dos desafíos, yo miro un programa, ¿cierto?, en Estados Unidos para poder perfeccionarme. Bueno, gracias a Dios, ¿cierto?, el esfuerzo dio los frutos y pude entrar a esta universidad. Y estuve 3 años en un programa que dura 4. También con la convicción de volver a la universidad, de volver, ¿cierto?, a la tierra que uno lo vio crecer y de poder retribuir los esfuerzos que estaba haciendo la universidad conmigo en invertir, ¿no es cierto?, lo que significa enviar a un académico a estudiar. Me concentro y en vez de terminar en 4 años, termino en 3. ¿Ya? Qué bueno, ¿no? Y eso significó un trabajo bastante duro, un trabajo familiar que permitió, digamos, poder trabajar 12 horas diarias. En ese sentido, mi señora fue un pilar fundamental porque yo tengo 2 hijos y nos fuimos como familia, fue un proyecto familiar. Por lo tanto, el apoyo de ella para yo poder estudiar y poder concentrarme en mis cursos y en mi investigación fue sin duda la clave del éxito. Una pregunta que quisiera hacerle a ustedes dos, de sus compañeros de curso, del pregrado y el posgrado, sobre todo los del posgrado, ¿en qué están ahora? ¿En qué están? ¿Están en el mundo privado, el mundo académico, el mundo de la investigación? ¿En qué están? En el caso, bueno, yo tenía prácticamente compañeros, solamente tenía un compañero chileno en el posgrado, ya todos los demás eran españoles y portugueses, y todos derivaron al ámbito de la academia. Al hacer un doctorado lo perfila de una u otra manera al ámbito académico y desarrollaron carrera en el ámbito de la investigación, investigación universitaria también, en ese desarrollo principalmente están todos ellos, con quienes tenemos hoy en día los grupos de WhatsApp, sí, son internacionales también, así que sí, también claro, tenemos en ese sentido un grupo y uno permite tener conocimiento y también le ayuda también a mantener ese contacto que es como bastante importante en ese sentido. ¿Y en qué están ustedes? En el caso mío, bueno, yo creo que hay que diferenciar también el posgrado el magíster. Yo hice un MBA en la Universidad de Chile y ese grupo de compañeros está, yo diría, la mayoría en el mundo privado. Ellos, ¿cierto?, se perfeccionan para poder seguir ejerciendo en las empresas que estaban o buscando nuevas oportunidades. Y en el caso del doctorado, el perfil es más académico. Hoy día todos mis compañeros, nosotros ingresamos 5 en la promoción. De esos 3 sobrevivimos nomás. Los otros 2 están ya trabajando. Una compañera de China, ¿cierto?, ya trabaja en Utah, en una universidad. Ya. Y un compañero norteamericano, él está trabajando en la misma universidad donde nosotros estudiamos. Pero la mayoría, ¿cierto?, de los compañeros de posgrado, porque también se conocen las otras áreas, uno se concentra en el área de finanzas, pero también está management, contabilidad, Sí, claro, marketing, sí. Y todos los compañeros es el mundo académico. Ustedes entraron a la universidad en un contexto cultural muy distinto al de hoy, en varios ámbitos, en el ámbito político, en el ámbito de las tecnologías, en el ámbito de las comunicaciones. Este último tiempo hemos visto cómo hay signos de corrupción bien complejos, una sociedad más compleja, también más desafiante. ¿Qué impronta le quieren dar ustedes como decano, como líderes de su respectiva facultades a los alumnos, pensando en el trabajo que van a realizar después en sus distintas áreas?
Monseñor, yo creo que, a ver, creo que sería un poco pretencioso establecer de manera tan taxativa, mire, esto es lo que yo quiero, porque hay un periodo limitado de tiempo, también los cambios se producen de manera paulatina, pero yo estimo que el desarrollo no de la técnica, hoy en día la técnica se adquiere muy rápidamente, varía con mucha rapidez, pero el tema de cómo recuperamos las humanidades. A mí me preocupa mucho el tema de cómo en algunos planes de estudio se jibarizan ciertos programas de antropología, de filosofía, de historia, privilegiando la técnica. Creo que, insisto, la técnica se aprende, varía mucho, pero ciertos elementos de cómo recuperamos las humanidades, cómo fijamos la atención en el hombre, en la centralidad del hombre en ese sentido, ¿ya? Cómo analizamos los procesos históricos. Yo creo que debemos recuperar, sin que eso implique reemplazar la técnica por esto, no, claro, sino que de una u otra manera que vayan en conjunto, porque yo creo que ese es un tema muy importante. Yo lo veo a veces en mis estudiantes. Hagamos un análisis de esto y quedan ahí. ¿Ah? Entonces yo creo que hay que trabajar más ese tema, hay que profundizar más en la reflexión, en el análisis, temas de filosofía, temas de antropología, que yo creo que se han ido perdiendo. A ver, no es que a lo mejor sean causantes directos, pero sí tienen mucho que ver con lo que pasa hoy en la sociedad. Bueno, la racionalidad es científica, ética y estética a la vez, es decir, un hombre integral. Tiene esta dimensión, evidentemente para dedicarse a la finanza hay que tener altas competencias matemáticas, económicas, etcétera, pero creo que también son seres humanos y por lo tanto tienen esta dimensión ética, estética. ¿Usted cómo ve eso? Sí, bueno, la respuesta políticamente correcta podría decir, bueno, nosotros tenemos un modelo educativo y un proyecto educativo que la universidad ha establecido, ¿no es cierto? Y yo creo, y partiendo de eso, rescataría, ¿cierto?, la importancia en el proyecto educativo, la centralidad de la persona humana, ¿cierto?, y la prioridad de lo ético. Y en ese sentido, hoy día, sobre todo en el mundo de los negocios, en la formación no podemos perder eso, ¿no? La dignidad de la persona humana, que no sea algo, el conocimiento no sea tan utilitario, ¿no? Y que este objetivo desde el punto de vista de la finanza que se le enseña a los alumnos de maximizar la riqueza a los accionistas, considera esta dimensión humana. O sea, hoy día, ¿cierto?, se habla mucho, ¿cierto?, de la responsabilidad social. Bueno, pero eso ¿cómo se traduce, no? ¿Cómo se traduce en mi ejercicio de la profesión? Y lo otro, ¿cierto?, es la prioridad de lo ético como proyecto educativo, es cómo nosotros a nuestros alumnos les entregamos, ¿cierto?, la herramienta, el conocimiento, la capacidad para que él en su ejercicio profesional realmente pueda tener un buen discernimiento de las decisiones que va a tomar y eso cómo implica y que no sea a costa de todo. Entonces, nosotros ahí yo creo que tenemos un trabajo que el mercado lo valora, las empresas lo valoran en nuestros egresados y que tenemos que seguir cultivándolo. O sea, hoy día nuestra sociedad necesita ingenieros comerciales, contadores, auditores, ¿no es cierto?, que estén conscientes de estos problemas y que se diferencien del resto porque tienen una formación que les permite no solamente ser muy buenos en la técnica, como planteaba Alfredo, sino que también permiten responder a estas necesidades hoy día del mundo que es cambiante. O sea, generaciones que ya no son las mismas que donde nosotros, usted planteaba, ¿cierto?, estudiamos. Yo cuando entré a la universidad había internet, pero era solo texto. O sea, hoy día las comunicaciones, hoy día nos queremos comunicar en menos de un minuto. Si no me responde al WhatsApp, ¿qué pasa?, ¿cierto? Estamos desconectados al mundo. Hoy día los alumnos, ¿cierto?, son distintos también. Entonces el desafío ahí es cómo nosotros, con nuestro proyecto educativo, llegamos y entregamos a estas nuevas generaciones. Yo estuve los 3 años, afuera, cuando recién WhatsApp, me fui en el 2011 cuando recién estaba iniciando. Yo lo instalé en mi celular, nadie tenía WhatsApp. Vuelvo después de 3 años y en la sala de clase era una revolución. O sea, WhatsApp, aparecía en la clase, había que hacerla por WhatsApp. Entonces tenemos que estar atentos a estos cambios generacionales y nosotros cómo vamos adaptando, ¿no es cierto?, nuestra metodología y vamos encantándolo a los alumnos para realmente entregar lo que nosotros queremos y prepararnos para el mundo que viene, ¿no? Que es bastante incierto. De hecho, a propósito de lo que usted decía, yo le pregunto a los jóvenes
si saben lo que es una regla de cálculo. No tienen idea. Entonces yo les explico, incluso las calculadoras clásicas, cuando le digo que cuando llegaba una que sacaba raíz cuadrada, la gente quedaba impresionada, les preguntaba si sabía lo que era el Barrow 3600, ¿se acuerdan de ese gran computador? Todo eso se acabó, pero realmente los avances han sido muy grandes. A propósito de lo que usted decía, hoy día hay una conciencia de que las técnicas permiten innovación y de manera mucho más democrática. Por ejemplo, hoy día una página web la puede hacer cualquier alumno que estudia una carrera técnica, etc. El tema de la innovación en el ámbito de las comunicaciones es un tema que está presente en la facultad, el tema de innovación social, por ejemplo, o todavía está esta imagen del gerente, en el fondo formar un gerente, formar a un periodista, un director de prensa, o hay interés por el tema de la innovación que implica riesgo, implica muchas cosas. Sí, yo creo que eso está presente en el currículum actual de nuestras carreras. Como facultad nosotros hemos buscado un sello que es el trabajo en equipo, y en esa actividad curricular los alumnos deben hacer un proyecto social. O sea, ellos deben hacer un trabajo en equipo, una intervención social, ¿ya? En alguna comunidad, ¿no es cierto? En algún grupo han habido actividades trabajando con jardín infantil, ¿cierto? Que tienen ciertas necesidades, o con grupos de mujeres. Entonces, es algo que está incorporado en el currículum. Y también nuestros académicos han desarrollado en un proyecto de Creo Innovo, ¿cierto? Han desarrollado toda una línea de emprendimiento e innovación. Y también está la innovación social. Entonces hay actividades curriculares que permiten incluso certificar a los alumnos, tomando 3 cursos de innovación, en donde ellos también llevan la innovación más allá de ser el gerente. Yo creo que hoy día pensar una escuela de negocio en formar gerentes sería un error. No todos van a ser gerentes, porque hoy día, ¿cierto?, las empresas necesitan, hay muchos cargos, mantos medios, hay mucho análisis que hay que hacer, la cantidad de información, ¿cierto?, que maneja la empresa es bastante grande, por lo tanto, la complejidad requiere, ¿cierto?, de que los alumnos estén preparados no solamente para ser gerentes, sino que para poder atender las necesidades intermedias de la empresa. Y en ese sentido, ¿cierto?, también tener la capacidad de innovar al interior de la empresa. Ese es el punto. Muy bien, vamos a hacer una pausa y después le hacemos la pregunta a Alfredo García. No se olvide de escribirnos, @pediálogo. Estos son los temas que le interesa a los jóvenes y le interesa al país, por cierto. Aquí estamos nuevamente con los alumnos de Audiovisual y Multimedia, con la Universidad Católica de la Santísima Concepción, el Arzobispado, para abordar los temas que a usted le interesa. Y hoy día estamos conversando con Alfredo García, que prontamente va a asumir la decanatura de la Facultad de Comunicaciones, Historia y Ciencias Sociales, y don Cristian Mellado, ingeniero comercial, que acaba de asumir el decanato de la Facultad de Ciencia Económica y Administrativa. Yo quisiera que pudiera usted hablar un poco sobre estas perspectivas de futuro de los alumnos que se han puesto, han depositado la confianza en definitiva en la universidad, y específicamente en el ámbito del periodismo, de las comunicaciones, y de ciencias sociales e historia. ¿Por qué no nos cuenta un poco? Bueno, respecto a cómo se ve la innovación, digamos, en los estudiantes de la facultad, yo quiero hacer ahí una relación en las carreras que tiene Cristian, que están asociados principalmente al área
Sin embargo, en la Facultad de Comunicación, Historia y Ciencias Sociales conviven distintas carreras. Está periodismo, está trabajo social, está licenciatura en historia y está en la dirección audiovisual. Y por lo tanto, entonces, en cada una de ellas la innovación puede tener o puede correr por carriles a lo mejor distintos, más rápidos en algunos casos, como puede ser en periodismo, en dirección audiovisual, incluso en trabajo social, y más lento en otros, como puede ser licenciatura en historia. Y en ese sentido, estimo que nuestros estudiantes tienen la posibilidad, de una u otra manera, de conocer o de desarrollar, así como lo establecía Cristian, ciertos proyectos en innovación, en comunicación principalmente, porque le comentaba que hoy en día, o los estudiantes cuando ingresan a estudiar periodismo, siempre piensan que por el hecho de estudiar periodismo van a salir en la televisión, van a ser corresponsales de guerra, y la verdad que el campo de las comunicaciones ha evolucionado lo suficientemente amplio para desarrollar distintas iniciativas, en comunicación estratégica, en comunicación institucional. Hoy en día, si uno ve, en todas las reparticiones públicas, privadas, se requieren comunicadores, porque se requiere comunicar. Pero también en otras áreas también hay la innovación. Hablamos de la innovación social, el trabajo social, todos los proyectos que se desarrollan y que de una u otra manera vienen a contribuir muchas veces lo que o no hace el Estado o no lo hace bien el Estado, digamos. ¿Los alumnos de economía, de administración, de contador auditor, dialogan con los alumnos de periodismo, dialogan con los alumnos de historia, o cada uno está cerrado en su propio quehacer? Bueno, lo principal del currículum obviamente está concentrado, ¿cierto?, en las propias carreras. Sí, claro. Sin embargo, en este proyecto que yo mencionaba del Creo Innovo, que se instala un modelo de aprendizaje, de emprendimiento e innovación, la particularidad que tiene es que la interdisciplinaridad, o sea, y hay un modelo ahí detrás de que entiende que el emprendimiento y la innovación se aprende de mejor forma con otras disciplinas. Entonces, en ese sentido, el proyecto está abierto a todas las carreras de la universidad y, por lo tanto, conviven en estos cursos alumnos de trabajo social, de periodismo, de todas las carreras de la universidad. Por lo tanto, hay una interacción que permite enriquecer los aprendizajes de los alumnos. Fundamental. Fíjese que nosotros tenemos con la Corfo un centro de emprendimiento social, Cowork B, donde llegan jóvenes de distintas universidades, de distintas carreras, a hacerse ayudar para emprender y convivir. Y realmente ha sido extraordinario los logros que han tenido, y tienen la característica estos jóvenes que son personas curiosas. Y yo creo que si se logra generar una curiosidad básica en el economista de que por qué las cosas son así, y se meta en historia, un historiador que le interese la historia económica, creo que vamos a poder generar corriente de pensamiento mucho más amplia y globales. Y a propósito de eso, los alumnos de ustedes, ¿qué sueñan? Eso, una pregunta, ¿qué sueñan? Y ustedes conversarán mucho con ellos seguramente. ¿Y cuáles son las dificultades que tienen? ¿Y de qué manera la reforma universitaria, educacional, puede ayudar a paliar esas dificultades que a mí me consta que son bien complejas? ¿Qué sueñan? ¿Cuáles son las dificultades? ¿Y la reforma en qué puede ayudar a paliar eso? A ver, son varias preguntas diversas también en cuanto a la respuesta, pero lo que uno percibe no solamente a lo mejor en los estudiantes de la facultad, sino en los estudiantes de la universidad, es efectivamente, sacar una profesión para, por lo menos mi experiencia, es como para también ayudar, a lo mejor a la familia en primer lugar, pero también tener una visión más social. Es la experiencia que yo he tenido en el diálogo con los alumnos. Son chiquillos súper esforzados, muy esforzados, con mucho ñequi, con muchas ganas en este sentido de hacer cambios. Muchos vienen de sectores más vulnerables, que el hecho ya de ser profesionales les cambia completamente el switch y dicen, bueno, yo quiero ayudar a mi familia, a mi mamá, a mi papá, a mi hermano, ¿ya? Y apuntan un poco en
en ese sentido a eso. ¿Ya? Entonces yo rescataría que del estudiante, un estudiante esforzado y con ganas de superación y que quiere hacer cambios en ese Perfecto. Sí, o sea, yo creo que se relaciona mucho los sueños. Como universidad, ¿no es cierto?, más del 90% de los alumnos viene de colegios municipales o subvencionados y está dentro de los primeros 3 quintiles. Por lo tanto, la mayoría de ellos son primera generación que entra a la universidad y que vienen con ese sueño, ¿no?, de obtener un título profesional, de sacar sus familias adelante, pero a la vez también y retomando con la pregunta anterior, muy sensible a los temas sociales. Yo creo que ellos, y en esa es una oportunidad que nosotros tenemos de cómo esa sensibilidad que tienen estos alumnos con la problemática social, nosotros la podemos conducir en que se transformen en acciones. Y ahí, ¿cierto?, el sueño de ellos es poder, ¿cierto?, tener su título profesional, encontrar trabajo, pero a la vez de poder servir, ¿no?, servir a la comunidad. Y yo creo, un sueño que hoy día veo mucho es en la internacionalización que se está dando. Yo cuando estudié jamás se me pasó por la mente ir a estudiar afuera, ¿cierto? Porque, bueno, no había la condición económica. Y hoy día hay muchas becas, ¿cierto? Alfredo mencionó la beca Santander, pero nosotros igual como universidad tenemos una beca, ¿cierto?, para enviar a los alumnos. También como facultad hacemos un esfuerzo adicional. Existen la beca Alianza al Pacífico y hoy día constantemente los alumnos tienen más oportunidades. Por lo tanto, el sueño de ellos también es, para prepararse mejor, es salir al mundo y poder ir a conocer otras experiencias que les permita ser mejores profesionales acá en Chile o donde ejerzan. Y las dificultades que más se enfrentan suelen ser dificultades económicas, los que vienen de fuera de Concepción, dificultades para hallarse en una ciudad que es cada vez más grande. ¿Cuáles son los temas, digamos? A veces, sumado a eso, que puede ser un elemento, también se ven enfrentados a las dificultades que se arrastra de la educación, digamos, media, ¿ya?, donde a lo mejor no vienen con todas las herramientas y el cambio de asumir o venir a la universidad implica también un choque en ese sentido. Y en este sentido la universidad cuenta con cursos y programas remediales que de una u otra manera vienen a subsanar eso, pero cuesta. Cuesta a veces que ellos como que se adapten a un estilo de vida universitario. Efectivamente está el factor económico, pero también está ese otro factor que los alumnos también lo perciben, que a lo mejor no vienen con unas herramientas lo suficientemente sólidas desde el punto de vista académico para enfrentar desafíos universitarios más superiores. Sí, bueno, se da mucho el tema, hay un tema académico, ¿no es cierto?, que es la preparación previa que traen los alumnos, que eso dificulta la partida, ¿no? Pero en ese sentido la universidad y los programas que nosotros ofrecemos se han hecho cargo de eso y han incorporado la nivelación, ¿no es cierto?, ramos introductorios que permiten poder nivelar ciertas competencias que los alumnos debieran traer, pero no las traen. Eso especialmente en matemática, ¿no? En matemática y el lenguaje. Y además, ¿no es cierto?, tenemos un centro, ¿cierto?, que apoya paralelamente y complementariamente al currículum formal a los alumnos que vienen débiles, ¿cierto?, en lenguaje y en matemática. Yo creo que eso es un tema. Y una vez que ya ellos salen de los primeros años, ya entran académicamente, ellos se pueden desarrollar sin ningún problema. El otro tiene que ver, ¿cierto?, con las características de nuestros alumnos por el perfil de donde vienen, que si bien el Estado ha hecho un esfuerzo, ¿cierto?, por mejorar las becas, ¿no es cierto?, y el financiamiento, todavía, ¿no es cierto?, hay una realidad ahí de familiar, ¿no?, una problemática social. Entonces son alumnos que vienen que viven en condiciones que no son las más óptimas para poder estudiar, ¿cierto? Todavía, ¿cierto?, hay alumnos que a veces no tienen plata para comer, sí, claro, ¿cierto? Así es. Hay problemas familiares importantes en sus casas, ¿no es cierto? Algunas familias medias disfuncionales, ¿no es cierto?, papás separados o algún problema de violencia intrafamiliar. Y ahí es como nosotros, el desafío es cómo acogemos a ese alumno y a pesar de esas dificultades nosotros le entregamos, digamos, las herramientas para que él pueda surgir, ¿no?, pueda salir adelante.
Y yo veo eso todavía porque yo soy muy cercano a los alumnos y en las conversaciones que tenemos veo todavía que a pesar del tema económico ya no es tema como en la época de nosotros, sí todavía el tema familiar, el contexto social todavía perjudica. Entonces hoy día los alumnos que muchas veces no tienen éxito, ya no es un tema académico, sino que hay una problemática que no les permite mostrar sus talentos. Y hay un elemento también que viene, digamos, del tema social, es las redes. ¿Ah? Las redes para luego insertarse laboralmente. Conozco casos de estudiantes que de una u otra manera también le cuesta llegar, no por capacidades, sino porque cómo se abren esas puertas y al contrario, cuando ingresan, la experiencia de los empleadores es muy positiva de nuestros alumnos, pero el entorno social también dificulta el tema de redes, cómo yo llego, digamos, a determinados puestos, cómo llego a determinadas empresas para que efectivamente poder demostrar lo que sé, digamos. Pero ¿está cuantificado el suceso, el éxito que tienen los alumnos, digamos, profesionalmente, no en el sentido económico, sino que en el sentido de realización personal, de poder desarrollar sus talentos, sus habilidades, que los instrumentos que se les dio en la universidad efectivamente les sirvan en el día de hoy? ¿Ahí hay estudios al respecto? A ver, más que estudios, hay resultados de los procesos de autoevaluación por carrera institucional. Se les consulta a los estudiantes si efectivamente las herramientas que recibieron en la universidad les han permitido desarrollarse profesionalmente, y también se les consulta a los empleadores. Y la experiencia que hemos tenido en los procesos de acreditación es muy positiva en ese sentido. Y los empleadores destacan el valor, la responsabilidad, el sello de la universidad, el sello ético, valórico, que de una u otra manera imprime y marca una diferencia. Y la verdad que no son respuestas aisladas que uno podría establecer, sino que es algo como sistemático en los procesos de autoevaluación. ¿Y los alumnos lo valoran eso? ¿Los alumnos lo valoran? Sí. O sea, el sello de la universidad, cuando van a trabajar, lo sienten, digamos, ¿no? O sea, es reconocido por los empleadores, pero también ellos lo sienten y ven en ello una posibilidad de poder, ¿cierto? Poder encontrar oportunidades de trabajo. Complementando con lo que decía Alfredo respecto de los indicadores, claro, los procesos de autoevaluación ha permitido poder generar todas estas estadísticas, ¿no es cierto? Tasas de titulación oportuna, las tasas de empleabilidad, ¿no es cierto? Hay que reportarlas, qué tasa de empleabilidad tienen las carreras, las rentas, ¿no es cierto? Ahí hay estadísticas a nivel nacional, cuánto ganan los alumnos al primer año, los 5 años de experiencia. Entonces, hay indicadores y los indicadores, en el caso de las carreras nosotros, nos han permitido estar en el promedio nacional y tener las dos carreras acreditadas. Ingeniería comercial es una carrera que tiene 5 años de acreditación, y contador auditor 4 años de acreditación. Por lo tanto, y contador auditor con mucho mayor nivel de empleabilidad, ¿ya? Por la necesidad que existe hoy día, ¿cierto? En la empresa, sobre todo en la empresa auditora, ellos van a hacer la práctica en el último año y encuentran muy rápido trabajo. Muy rápido trabajo. Bueno, lamentablemente se nos acabó el tiempo. Yo quisiera agradecerle una pregunta, pero respóndanla así al grano. ¿Por qué le recomendaría usted a alguien estudiar periodismo en cualquier universidad? ¿Por qué usted le recomendaría a alguien estudiar periodismo? ¿Qué cree que esa carrera puede hacer en específico que es la profesión suya? Muy breve, porque estamos en el tiempo. Se nos va el tiempo. Yo creo que el estudiante que tiene vocación, porque el periodismo es un servicio, es difundir información que está muchas veces oculta o que de una u otra manera queremos mostrar la realidad. Yo creo que si el estudiante quiere eso, estudie periodismo. ¿Y por qué? O sea, si quiere comunicar. Si quiere, si quiere comunicar o tiene un afán de servicio público. Yo veo como el periodismo como un servicio público, digamos. ¿Y usted por qué le recomendaría a alguien que estudie ingeniería comercial en cualquier universidad? Si viene acá mejor, pero en general, como carrera. Bueno, hoy día no debemos pensar en la ingeniería comercial solamente en los negocios. O sea, debemos pensar en la ingeniería comercial en la organización, ¿ya? Y hoy día la iglesia, la universidad, una
el Hogar de Cristo, una empresa, son organizaciones que requieren ser administradas, que requieren de profesionales que permitan organizar, ¿cierto?, a las personas, los recursos financieros que tiene, y por lo tanto esta es una profesión que va a permitir a ese estudiante estar preparado para ese desafío. Y a pesar que muchas veces se dice, ¿cierto?, que ingeniería comercial, hay muchos ingenieros comerciales, bueno, sigue siendo una de las carreras más demandadas. Sí, claro. ¿Por qué? Porque las organizaciones requieren de este tipo profesional. O sea, requieren a alguien que le ordene la casa. Muy bien. Entonces, si alguien quiere comunicar y ordenar la casa, ya saben qué carrera se le ofrece aquí en la universidad. Bueno, yo les tengo un libro, El pensamiento de nuestra tierra, que ha sido editado por nuestra universidad, y espero que les guste, y agradecerles la posibilidad de estar aquí con ustedes y que les vaya excelente en su nueva responsabilidad, nuevo servicio que les ha pedido la universidad. Hasta pronto, y no se olvide de escribirnos a @pdiálogo. Canal 9, Bio Televisión, junto a Universidad Católica de la Santísima Concepción y Arzobispado de Concepción. Presentaron Diálogo.